Buen martes para todas, todos, todes. Espero que estén terminando muy bien el día. Pero llegó lo importante. Como siempre decimos, los martes son para planear cómo dar vuelta a todo. Todo este sistema, sus instituciones, todo, todito. Y es por esto que hoy vamos a profundizar sobre dos temas que estuvieron y siguen estando en debate. La policía, tras el conflicto abierto la semana pasada, tenemos para discutir largo y tendido sobre su rol, sobre la respuesta inmediata por parte del gobierno y a su vez sobre nuestra propuesta al respecto. Y vamos a hablar sobre este tema con Ricardo Rajendorf. A su vez, las concesiones del gobierno a esta fuerza represiva también hizo que se ponga en debate el sistema de coparticipación federal, ya que el gobierno nacional definió sacar un porcentaje que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y transferírselo a la provincia de Buenos Aires. Pero por más peleas con la reta, lo que ninguno discute es la estructura impositiva desigual de nuestro país. Y es sobre eso que preparamos unos muy buenos informes. Además, estamos a pocos días de cumplirse 6 meses, sí, 6 meses, del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y lejos de haber eliminado al virus, nuestro país ya se compara con los peores en el mundo, porque los contagios no bajan. Y todas las semanas tenemos que escuchar que se están amesetando, pero esa meseta no para de crecer. Media rara la meseta, ¿no? Y a su vez, las víctimas fatales por COVID siguen acumulándose. Y en la última semana traigo a colación un ejemplo que me pareció muy bueno, que es que lo comparaban, por ejemplo, con la caída de un avión cada 2 días. Imagínense lo que sería que se caiga un avión y mueran todos sus pasajeros cada 2 días. Trágico, una tragedia terrible. Y sin embargo, tenemos que seguir escuchando que no hay nada más que hacer y que la responsabilidad es nuestra. Los contagios crecen, pero lo que no crecen son los testeos, tampoco crecen y aumentan los sueldos de las y los trabajadores de la salud, y ni que hablar del conjunto de los trabajadores. Para la yuta, sí, para el resto de quienes son los verdaderos esenciales, nada. Bueno, empecemos. La bonaerense, esa que desde el Encuentro Memoria Verde y Justicia venimos denunciando por la desaparición seguida de muerte de Facundo, por el asesinato de Lucas y tantos más, en la última semana dio un paso más para mostrar que no es la policía de cercanía que algunos sectores del gobierno trataban de vender. La semana pasada, una parte de los agentes de la bonaerense salieron a protestar en varios puntos del conurbano y luego un sector decidió rodear, armados y usando los patrulleros, la Quinta de Olivos para exigir un aumento salarial. Pero esa razón en realidad esconde que también pedían el fin de las represalias, algo que huele a impunidad frente a los crímenes en su accionar represivo. Una actitud corporativa para defenderse entre ellos, porque no es un policía suelto el que mata, reprime y desaparece, es toda la institución. Todo esto se produce después de que Bernie, pero también Axel Kicillof y Alberto Fernández arengaron y elogiaron a la bonaerense desde el comienzo de la pandemia, con videos institucionales, discursos y un desembolso millonario, incluso después de la identificación del cuerpo de Facundo. La policía de la provincia de Buenos Aires fue viendo que el gobierno le daba vía libre para actuar. Los declaraba esenciales contra la pandemia y contra la inseguridad. Les daba el control de la cuarentena. Aunque todos sabemos que la policía es parte del problema. Transan con las mafias, coimean, liberan zonas y hacen negocios con los narcos, desarmaderos y proxenetas.
ese delito económicamente organizado prospera gracias al amparo del Estado. A veces la cana hasta obliga a los pibes a robar para ella. Recordemos, por ejemplo, el caso de Luciano Arruga, que se negó a hacerlo y lo terminaron matando. Y lo mismo el sistema penitenciario, que en vez de ayudar a la reinserción social, alienta más al delito y la violencia. El gobierno siguió la misma línea durante toda la cuarentena, empoderar a la yuta. Y es por esto que desde la izquierda y los sectores de derechos humanos lo dijimos desde el inicio. Advertimos una y otra vez del poder que le estaban dando y del intolerable crecimiento de la violencia policial durante el aislamiento. Y ahora el presidente y Kicillof, en vez de enfrentar el avance de estos sectores reaccionarios, decidieron concederle cada uno de sus reclamos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y saben por qué lo hacen? Porque saben que necesitan a la policía para reprimir la resistencia al ajuste que ya están aplicando y que todo hace entender que se va a profundizar con la reducción del gasto público que implica pagar la deuda que quieren seguir pagando. Y por supuesto, la necesidad de reactivar la economía en la pospandemia. Esa orientación queda muy clara con ver la represión, por ejemplo, en una de las tomas de tierra en La Matanza, porque los vecinos se negaron a pagar una coima a la bonaerense. O la represión que sufrieron los vecinos que se estaban manifestando contra la contaminación de la planta de Calaucol. Para poder justificar la entrega del gobierno frente a la presión mafiosa de los miembros de esta institución represiva, hay sectores cercanos al gobierno que llegaron a hablar de una situación crítica y hasta lo compararon con un golpe de Estado. Si esto realmente hubiera sido así, en vez de dar todo lo que pedían estos sectores, el gobierno debería haber llamado a una amplia movilización para enfrentar a estos sectores antidemocráticos. En nuestro país hay reserva de sobra para hacer este tipo de acciones. Pero además, junto a esto, tendría que haber empezado con desmantelar a toda la cúpula del aparato policial, empezando por el ministro Sergio Berni. Pero no, cedieron al chantaje en toda la línea, porque no hubo tal ataque a esta limitada democracia y cedieron porque buscan tener lo más aceitado que puedan al aparato represivo. Las Fuerzas Armadas y policiales no traen ninguna seguridad para la gente, solo mantienen la seguridad del delito. Están para reprimir a la juventud, esta juventud que se rebela, a las trabajadoras, a los trabajadores y a todo el pueblo, para ayudar así a los políticos tradicionales a defender la propiedad privada capitalista. No es nuevo que cuando se agudiza la crisis, los gobiernos burgueses tienden a acentuar sus rasgos autoritarios, represivos y a reforzar el rol policial y militar para el control social. Nosotros somos claros, no hay solución para esta fuerza, no van las reformas. A esta policía, tal como las demás fuerzas de seguridad y militares, hay que disolverlas. La policía es una de las fuerzas represivas del Estado, del orden social impuesto por los capitalistas. En ese sentido, como decía Trotsky, el obrero convertido en policía al servicio del Estado capitalista es un policía burgués y no un obrero. Y los revolucionarios, revolucionarias, sí debemos tener una política hacia la policía, hacia las Fuerzas Armadas y de seguridad, en el camino de debilitarlas, de dividirlas, neutralizarlas y derrotarlas. Y es por eso que lo que proponemos es de fondo. Hacen falta otra institución, hace falta otra institución de seguridad. Tiene que ser preventiva y no represiva, democrática, con participación y control social. Y por supuesto, tiene que tener como una de sus primeras leyes la prohibición de reprimir toda protesta social. En lo inmediato rechazamos de plano el mega plan de seguridad. Y además, Alberto ya nos dijo que hay que dar vuelta a la página de la dictadura genocida, ya elogió una y mil veces a las Fuerzas Armadas, ahora despliega más policía y gendarme en los barrios populares, aumenta el salario y los equipa con 38.000 millones de pesos. A eso nosotros decimos que no y rechazamos todo ese plan. En su lugar, nos preguntamos, ¿y las y los verdaderamente esenciales? ¿No es a ellas y a ellos a quienes hay que aumentarle el salario?
Para nosotros, claro que sí. Por eso proponemos y decimos que hay que otorgarle ya mismo un aumento general de salario a todas y todos los trabajadores, en especial a los profesionales de la salud y, por supuesto, aumentar el presupuesto. Porque para la primera línea tenemos que dar todo, porque la pandemia no pasó y seguro no lo resuelve la ayuda. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. Para profundizar sobre el rol de la bonaerense y las distintas instituciones represivas del Estado, ya estamos en comunicación con Ricardo Rajendorfer. Él es periodista de investigación, especializado en temas policiales, escribe para Tiempo Argentino y además tiene decenas de publicaciones, entre ellas La maldición de Sal Si Puedes, El otoño de los genocidas, Crónica de la vida turbia y además La secta del gatillo, historia sucia de la policía bonaerense. Hola Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos para hablar con nosotros. No, es un placer hablar con ustedes. Bien, en estas últimas semanas se ha hablado mucho sobre la policía y en particular de la bonaerense. En el caso, por ejemplo, de Facundo Astudillo Castro y también en la última semana por el conflicto policial. Quería consultarte a partir de tus investigaciones sobre la fuerza. En una entrevista habías planteado que es un estado dentro de otro estado. ¿Puedes explicarnos qué significa esta definición? Sí, desde luego. Estamos hablando de fuerzas policiales que se autofinancian. Es decir, estamos hablando de fuerzas policiales que se autogobiernan. En ese sentido, son un Estado dentro del Estado, lo cual plantea toda una originalidad argentina, ¿no? Y esa originalidad, digamos, es fruto de haber convertido a las fuerzas policiales en una especie de asociación ilícita al servicio de la recaudación. La recaudación a través de las cajas delictivas son su sistema de sobrevivencia, ¿no? El enorme flujo monetario que pasa por sus arcas no solamente sirve para engordar los bolsillos policiales, sino también para financiar parte de los gastos operativos de esas fuerzas. Estamos hablando no solo de la bonaerense, sino de la totalidad de las agencias policiales que actúan en el país, ¿no? En ese sentido, son lo que se podría considerar organizaciones mafiosas, ¿no? Pero a diferencia de países donde existe una tradición mafiosa, como por ejemplo Italia, como por ejemplo en México, como por ejemplo en Colombia o como por ejemplo en la ex Unión Soviética, no quiere decir que en esos países no haya policías corruptos, dado que las mafias son autárquicas, están enfrentadas al Estado, pero repito, no quiere decir que no haya policías corruptos, pero cuando los hay es porque los compró la mafia. Acá es al revés, la policía compra delincuentes, ¿no? En ese sentido, siendo una especie de Estado dentro del Estado, todas las autoridades tienen que articular un pacto con ellos. Y ese pacto es simple, demagogia punitiva a cambio de vista gorda con sus negocios. Bien. Además de las condiciones materiales, el fogoneo de un sector de la política más rancia que incitaron el berrinche de la bonaerense, ¿qué opinión tenés del accionar que viene teniendo el jefe de la fuerza, de Berni? Porque en los últimos spots sensacionalistas, la construcción de una figura del orden y la mano dura, en el marco de la crisis aguda que estamos atravesando, ¿no crees que esto se puede asociar al reclamo policial, por ejemplo? Mira, la figura de Berni es bastante extravagante,
A favor de él se puede decir que, a diferencia de Cristian Ritondo o a diferencia de Patricia Bullrich, él no es un asesino, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea tal vez la persona ideal para ese cargo, ¿no? Máxime si el tipo, digamos, utiliza su cargo para impulsar su carrera política, ¿no? Y además, digamos, yo me pregunto las razones por las cuales fue nombrado un tipo tan extravagante como él para tan delicada misión. Y supongo que eso fue fruto de haber considerado como decorosa su paso por la Secretaría de Seguridad. Él fue secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Nilda Garré. Ahí logró descomprimir una situación bastante tensa con la Policía Federal, suscitada a partir de, digamos, esa terrible incursión. Ni siquiera lo podría llamar represión, sino, digamos, un ataque policial que hizo la Federal junto con la Policía Metropolitana en el Parque Indoamericano, allá por el 2010, ¿no? ¿Y que él estuvo ahí? Él estuvo ahí y después, digamos, el gobierno se dio cuenta de que estaban ante una maniobra desestabilizadora, que ese era el origen de ese episodio. Creó rápidamente un Ministerio de Seguridad y decidió efectuar una reforma urgente en la Policía Federal para descomprimir esa situación, habida cuenta de que las fuerzas policiales en la región han reemplazado a las fuerzas militares en tareas desestabilizadoras. Rafael Correa en Ecuador en 2010, el derrocamiento de Lugo con posterioridad al Parque Indoamericano y recientemente el derrocamiento de Evo Morales, ¿no? Ahora bien, con ese antecedente, Bernie desembarca en la provincia y tal vez también haya incidido en su elección su impronta cuartelera, bajo la errónea suposición de que eso agrada a los policías, ¿no? Cosa que no es así, porque quienes conocen la bonaerense saben que sus efectivos, digamos, no les caen bien los militares, desde la época de la dictadura, época en la que estaban, en el marco del terrorismo de Estado, subordinados operativamente al ejército. Y desde entonces hubo una gran interna, entre ellos fundamentalmente por desavenencias en torno a la distribución de los botines de guerra. Los botines de guerra eran los televisores que se afanaban en la casa de los desaparecidos. Y esa bronca perduró a través del tiempo, al punto de que hay que recordar como, por ejemplo, se sacaron de encima rápidamente a Aldo Rico en el año 2000, cuando era ministro de Seguridad de Rucao. Le bastó hacerle una broma iniciática, le vendieron una fake news que el tipo denunció rápidamente en una conferencia de prensa y tuvo que renunciar a las 2 horas, ¿no? En consecuencia, digamos, ya hay un estado de tensión entre la corporación policial y Bernie. Y ese estado de tensión hizo que él, prácticamente, siendo ministro de Seguridad, estuviera prácticamente ausente de las negociaciones que llevaron a descomprimir el conflicto. Pero te hago otra pregunta. Por ejemplo, nosotros desde la izquierda socialista levantamos como medida real el desmantelamiento del aparato represivo. Somos de la idea de una fuerza más preventiva y con control de la población. ¿Vos cómo ves la transición hacia otro modelo de seguridad? Porque hay mucha gente que asocia el problema de la inseguridad con pedir más yuta. Y está claro que por ahí no viene la salida. Sí, desde luego que sería ideal eso.
El tema es que, digamos, supongamos, entre la abolición de este tipo de policías y la creación de una policía democrática, digamos, hay un periodo ciego en el cual no habría fuerzas de seguridad. Desde luego que tanto esa opción como transformar estas fuerzas, o mejor dicho, tanto esa opción como sanear estas mazorcas, digamos, plantean un proceso dificilísimo. Por ejemplo, miremos cómo funcionaron los intentos de reforma, particularmente de la bonaerense, que se hicieron en los últimos 20 años. Las mismas, desde luego, fueron espasmódicas, las mismas, más allá de ser fruto de una voluntad política, fueron fruto de quilombos acuciantes, y tal vez la más interesante de ellas fue la experiencia del doctor León Arslanian, ¿no? El tipo se había dado cuenta de que el meollo del asunto era la recaudación. O sea, estamos hablando de fuerzas cuya ideología es la guita y cuya metodología son los negocios, ¿no? Entonces decidió atacar ese negocio, decidió atacar esa estructura piramidal por la cual el dinero va de abajo hacia arriba, de las comisarías a la cúpula, pasando por las regionales, las dividió en 8 departamentales, departamentales autónomas, vuela la figura de jefe, y lo cual de algún modo anula esa empresa perfectamente aceitada que era la policía bonaerense en la época del comisario Klotzik, en la época de la maldita policía, ¿no? Pero el tipo no calculó de que la bonaerense es como el agua, o sea, toma la forma del envase que la contiene, y lo que hasta Arslanian, que era, como dije antes, una sociedad anónima perfectamente aceitada, devino en una cantidad indeterminada de hordas policiales autónomas que se disputaban entre sí el delito en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y esto nos plantea otro escenario, o mejor dicho, agrega otros actores a este escenario. Y esos actores son los intendentes, esos actores son los fiscales y los jueces, que también se benefician con la distribución del dinero que recauda la bonaerense. En ese sentido, la abolición de este tipo de fuerzas debería también contemplar una profunda transformación en el modo de hacer política en la provincia de Buenos Aires y el modo de administrar justicia en ese mismo territorio. Entonces, digamos, estamos hablando de convertir a la provincia de Buenos Aires en una especie de Atenas en la era de Pericles. Gracias, Ricardo, por esta conversación. Seguro que vamos a estar molestándote en otro momento para seguir debatiendo sobre este tema. Será un gusto. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y como decía, da para seguir debatiendo muchísimo más y, por supuesto, seguir planteando una posición alternativa. Porque ante los sectores que siguen planteando que la salida ante la inseguridad es más policía, es seguir fortaleciéndola, envalentonándola y haciéndonos creer que están ahí para cuidarnos, nosotros decimos con claridad que a esta fuerza no hay reforma que valga. A esta fuerza hay que disolverla, hay que desmantelarla, por supuesto poner en pie otra institución de seguridad que sea democrática, que sea preventiva y no represiva, que la población, los barrios se autoorganicen y lleven el control de esta fuerza junto a las distintas organizaciones. Bueno, así podemos discutir
otra seguridad que de verdad esté al servicio de las mayorías de la población y no para seguir garantizando los negociados, la corrupción, el delito, como nos tiene acostumbrados esta fuerza que está diseñada para avanzar en contra de las poblaciones, para avanzar en contra de los sectores que salen a luchar, porque está diseñada para reprimir y está al servicio de quienes gobiernan, que son la clase social que defiende los intereses de los capitalistas y no de la población. A raíz del motín de la bonaerense, la semana pasada, Alberto Fernández anunció desde Olivos que le sacaría un punto de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para entregárselo a la provincia de Buenos Aires y así pagarle el aumento de sueldo que terminaron cediéndole a la bonaerense. Estamos hablando de un monto de más de 30.000 millones de pesos. Ese día escuchamos al gobierno nacional hablar de la opulencia de la ciudad, de la desigualdad de recursos entre la capital federal y la provincia, y otra vez nuevas filminas para justificar el decreto. De lo que no escuchamos hablar fue ni de Facundo Castro, ni de los millones que siguen sin vivienda y esperan una respuesta por parte del Estado, y tampoco se mencionó la crítica situación del sistema de salud por la pandemia. Al otro día, por supuesto, Horacio Rodríguez Larreta salió con los tapones de punta y criticó esta quita de la coparticipación a la ciudad y dijo que se había elegido deteriorar la relación política, esta convivencia que habían logrado con el gobierno nacional y que por supuesto va a presentar una apelación a la Corte Suprema y además habló de que tienen que igualar para arriba y que el resto de los distritos del país tienen que lograr un desarrollo igual que el de la capital. Lo que no dijo Horacio Rodríguez Larreta es que las y los docentes, el personal de salud, no tiene ni pensado darle un aumento de salarios. Tampoco habló, por ejemplo, de las miles de personas que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viven en la calle o hacinadas en las villas. Es un raro ejemplo de desarrollo el que tiene Horacio Rodríguez Larreta. Pero más allá de estas peleas que son más una antesala de la campaña electoral que diferencias ideológicas reales, se abrió nuevamente el debate sobre la coparticipación federal. Ahora veamos un poco más en profundidad qué es, cómo se compone y además también vamos a ver sobre el sistema de impuestos en nuestro país. El reciente anuncio de la quita del 1% de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para transferirlo a la provincia y pagarle a la bonaerense abrió un debate sobre la distribución de los fondos coparticipables. Más allá de las peleas por la caja entre Alberto y Larreta, el sistema actual de coparticipación es profundamente injusto y desigual. Mucho más lo es todo el sistema de impuestos de nuestro país. Pero para entender el esquema tributario actual tenemos que remontarnos a los cambios ocurridos desde 1988. En ese año, la Ley 23.548 dispuso un régimen transitorio de coparticipación de los impuestos nacionales, que centralmente son al valor agregado, el IVA, a las ganancias y a los combustibles. El 42,3% lo retiene la nación. El 57,7% se distribuye entre todas las provincias. Los derechos de importación y exportación, llamados aranceles o retenciones, los cobra la nación y las provincias recaudan los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario, automotor, de sellos y regalías petroleras y mineras. Pero en julio de 1989 asumió la presidencia del país Carlos Saúl Menem, privatizador y entreguista de marca mayor. A partir de 1990, la ley transitoria 23.548 se complementó y modificó por sucesivas leyes, DNU, decretos y pactos fiscales de coparticipación, siempre discrecionales. En 1991, obedeciendo la imposición imperialista del Plan Brady y como parte de su reforma neoliberal del Estado, Menem completó la política iniciada por la dictadura, al transferir a las provincias los servicios de salud, educación y transporte público ferroviario que estaban a cargo de la nación.
El efecto negativo de la descentralización menemista fue doble. Por un lado, provocó la fragmentación y desguace de todos esos sistemas, cuya necesaria unidad no recuperó ninguno de los gobiernos posteriores. Al mismo tiempo, causó mayores problemas de financiamiento al no transferir a las provincias los fondos para poder sostener los servicios que les delegó el Estado Nacional. Por su parte, la distribución de la coparticipación entre las provincias es profundamente desigual. Y el caso más evidente es el de la provincia de Buenos Aires, que concentrando el 38% de la población, recibe el 22% del total. Los sucesivos gobiernos, lejos de resolver estos desequilibrios, direccionaron recursos para beneficiar o perjudicar a las provincias según el color político o las disputas al interior de los bloques patronales. Así fue como Cristina no quiso aumentar la coparticipación a la provincia por su enfrentamiento con Scioli. Macri intentó modificar la coparticipación a favor de Vidal, pero el rechazo de los demás gobernadores derivó fondos para otras vías. Y sí benefició a Larreta, aumentando la coparticipación con la excusa de la transferencia de la federal a la ciudad. Y ahora Alberto hace lo suyo con Kicillof en la provincia. Como salida a este sistema discrecional e injusto y evitar la disputa permanente interdistrital, burguesa, patronal, proponemos recuperar la necesaria unidad de las políticas públicas en los sistemas de educación, de salud y el transporte ferroviario, a partir de nacionalizar estos servicios para que vuelvan a la órbita del Estado Nacional como parte de una mayor concentración fiscal. Y no solo se deben derogar los pactos fiscales, sino anular toda esta ley de coparticipación burguesa de impuestos públicos, para hacer una planificación única y nacional de los impuestos, recursos y gastos, democráticamente centralizada, con control y decisión social sobre cómo y a dónde se distribuyen los recursos del Estado Nacional. Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se pelean por un punto de la coparticipación, pero nada dicen sobre de dónde sale esta recaudación. Y la realidad de nuestro país es que pagan más los que menos tienen, las y los trabajadores, los sectores populares. Por ejemplo, con el impuesto a las grandes fortunas que recién después de 6 meses empezaron a tratar, el gobierno dice ahora que es una forma de atacar esa desigualdad. ¿Es realmente así? Veamos un poco más sobre esto. La crisis desatada por la pandemia y lo regresivo del sistema impositivo argentino están generando un déficit entre los ingresos y gastos del Estado. El gobierno dice buscar mecanismos para recaudar y sanear el enorme hueco fiscal, pero la clave está en definir a qué sector social se le hará pagar. ¿Cuáles son los principales impuestos? ¿Qué sectores los pagan? ¿Y cuánto tributan? ¿Es un esquema justo o injusto? ¿Cómo debería ser un sistema fiscal realmente progresivo? ¿Alcanza el llamado aporte solidario a las riquezas que muy tardíamente presentó el oficialismo? Según el informe anual 2019 del ministro de Hacienda de la Nación, de cada 10 pesos que recauda la FIP para las arcas públicas, 3 pesos provienen del IVA que mayormente recae sobre el pueblo trabajador. 2,40 pesos vienen de la seguridad social, 1,6 pesos de la contribución patronal y 80 centavos es el aporte del trabajador-trabajadora, 2,20 pesos vienen del impuesto a las ganancias, que incluye el impuesto al salario, 1 peso sale de las retenciones, exportaciones e importaciones, 70 centavos vienen del impuesto al cheque, que es distorsivo, 30 centavos aporta el impuesto a los combustibles y apenas unos miserables 6 centavos es el impuesto a los bienes personales, o sea, a la riqueza. No hace falta ser un economista graduado en Harvard para darse cuenta que es muchísimo más lo que tributamos con un impuesto al consumo como el IVA, el más regresivo de todos al pagarlo todo el pueblo, que la magra suma que tributan las fortunas y bienes suntuarios. O sea, el presupuesto del Estado argentino lo venimos sosteniendo la clase trabajadora, los sectores medios y oprimidos con nuestro esfuerzo cotidiano, aportando mucho más que las corporaciones, los bancos, los grandes empresarios y demás sectores privilegiados de mayor capacidad contributiva. Pero el proyecto de aporte solidario que el gobierno presentó luego de varios meses de postergarlo está lejos de ser un impuesto para revertir el saqueo de esos miserables y apuntar a un sistema tributario, algo más justo. A quienes acumulan fortunas explotando trabajadores, fugan capitales, evaden los tibios impuestos existentes y se las llevan en pala, se les solicita, casi pidiendo perdón, que suelten una limosna. La propuesta del gobierno solo alcanza a personas que superen los 200 millones de pesos de patrimonio,
alrededor de 12.000 personas sobre 45 millones de argentinos, y no grava a las empresas. Apenas sí alcanzaría al 0,08% de la población económica activa, una ínfima parte de los ricachones. Es que solo las 41 firmas que más facturaron el año pasado representan el 40% del mercado. Entre ellas se encuentran Cablevisión del Grupo Clarín, Mercado Libre, IRSA, Central Puerto, Dreyfus y Santander Río. Además de no estar incluidas en el aporte solidario, muchas de estas empresas recibieron el ATP del gobierno para que el Estado, con la plata de todos, pague los sueldos de sus trabajadores. Aberrante. Para afectar al triple de ricos que el proyecto del gobierno, con el proyecto del FITU que los bloques patronales no quisieron tratar, se recaudaría más de 1,5 billones de pesos, o sea 15.000 millones de dólares, mientras que la propuesta del gobierno alcanza tímidamente los 3.500 millones de dólares. Y sería por única vez, sin ninguna continuidad, ni mucho menos sería parte de la reforma tributaria progresiva que se viene reclamando, y que junto al no pago de la deuda son las bases para que la crisis la paguen los ricos, no el pueblo. Queda claro quiénes son los que más pagan hoy en nuestro país con este sistema tributario: las y los trabajadores. Cuando Alberto Fernández habla que a algunos les duele renunciar a los privilegios, hay un engaño, porque no se refiere a los privilegios de los capitalistas, de los ricos. A esos miserables no se les toca nunca sus privilegios. Pedirle un aporte por única vez a algunos ricos, como dice la ley que pretende aprobar el oficialismo, es como mínimo insuficiente. Tiene que ser un impuesto permanente y por un porcentaje muchísimo más significativo. En ese camino es el proyecto de ley que presentó el Frente de Izquierda Unidad y que se negaron a tratar. Pero además, lo de Larreta es completamente hipócrita. La ciudad que tiene un PBI per cápita equivalente a Bélgica mantiene los niveles de desigualdad más altos del país. Necesitamos un nuevo sistema de coparticipación, porque el actual es injusto. No para la ciudad de Buenos Aires, que tiene recursos de sobra, sino para el conjunto de las provincias que están quebradas y además tienen a su cargo la salud, la educación, la vivienda, infraestructura. El gobierno nacional concentra el manejo del 70% de los recursos. Y esa caja es la que durante todos los gobiernos se ha utilizado para disciplinar a las distintas provincias. Y Alberto no es la excepción. Lo cierto es que con la pandemia se agravó la crisis económica que sufrimos todos, las y los trabajadores, los sectores populares, y en muchos casos la situación es completamente desesperante. Por eso no podemos permitir que la crisis quieran que la sigamos pagando, como siempre, las y los trabajadores. Por una buena vez por todas, tenemos que hacer que la crisis la paguen los que siempre ganan, es decir, los capitalistas. Lo que hace falta para esto es empezar a discutir y aplicar un nuevo sistema tributario, opuesto al actual, para que realmente paguen más los que más tienen. Hoy, por ejemplo, se recauda centralmente con el IVA, que es un impuesto completamente regresivo porque pagan en su mayoría las y los trabajadores. Y, por ejemplo, el otro es ganancia, que también recae sobre los trabajadores con un poquito más de ingreso. Lo que tiene que haber es un impuesto, por ejemplo, a los ricos, un impuesto real y permanente a las grandes fortunas. Hay que aplicar un fuerte impuesto a la renta financiera, a las viviendas ociosas, a los que poseen grandes extensiones de tierra, y además hay que eliminar el IVA a la canasta básica. Tenemos que terminar con los subsidios a las privatizadas y hay que reestatizar esas empresas con control social, que son una de las fuentes que hoy produce una sangría enorme económica en nuestro país. Y además, el impuesto a las ganancias lo tienen que pagar los que realmente tienen ganancias, es decir, los capitalistas y no la clase trabajadora. A ver, seamos claros, los privilegios no los tienen los porteños frente al resto del país.
La opulencia no está entre la ciudad y las provincias. Los privilegios y la opulencia la disfrutan los capitalistas, las grandes corporaciones, los buitres, la casta política, a costa de las grandes mayorías, a costa del padecimiento de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país. Por eso es hora de que demos vuelta la tortilla y que paguen más los que más tienen, esta vez en serio. Hoy se van a quedar con las ganas de la recomendación de Abril. Desde acá le mandamos un saludo y de verdad esperamos que el próximo martes ya esté nuevamente con nosotros. Pero tenemos un testimonio más que importante. Mucho se discutió en estos días sobre el decreto del cupo laboral trans. Una conquista, por supuesto, aunque insuficiente. Pero en vez de contarte yo, que te lo cuenten mejor nuestros compañeros de Libre Diversidad. Desde Libre Diversidad acompañamos el proyecto de ley integral que presentó e impulsa la Federación Argentina LGBT y 150 organizaciones acompañan en todo el país. Propone un cupo laboral del 5% en toda la planta estatal, ya sea transitoria o permanente, y contrataciones en todas las empresas del Estado. Subsidio a las cooperativas y proyectos productivos. Además dispone inclusión y terminalidad escolar. Garantía de acceso a la salud y a la creación del centro especializado en identidad de género. Un plan de acceso a la vivienda. Una gran deuda para travesti trans, un subsidio preparatorio para mayores de 40 años. El cupo laboral trans es un paso, pero no alcanza. Al no ser ley, otro gobierno lo puede sacar. Por eso queremos ley integral trans ya. Por supuesto, vamos a seguir luchando por cada uno de nuestros derechos y entre ellos la ley integral trans. Y así llegamos al final, pero antes de irnos quiero invitarles. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices y les secus en todo el país siguen organizándose para seguir dando la pelea. Y por eso organizan la Juntada Nacional Anti-Yuta para el próximo sábado con invitados de lujo. Entonces, en la descripción te dejo toda la info y si sos secu estás más que invitada en participar. Y al principio hablábamos de los reclamos de las y los trabajadores, de los verdaderos esenciales. Y desde hace semanas, desde el MST venimos insistiendo en la necesidad de coordinar una gran acción unitaria de la izquierda con todos los sectores que hoy están luchando. Y es por esto que vamos a apoyar con mucha fuerza la jornada que está organizando el plenario del sindicalismo combativo el próximo jueves a las 17 horas en Plaza de Mayo. Y a su vez, en el camino de seguir fortaleciendo esta lucha, a las 18 horas, junto a nuestras compañeras y compañeros de ANCLA, del MST, del MAC, del PTS y distintas organizaciones, vamos a realizar un acto en el Obelisco para que se escuche con mucha fuerza que hay una alternativa clasista, socialista, que se opone a la derecha, pero también a la política completamente equivocada del gobierno. Las y los trabajadores decimos basta. Basta de ajuste, basta de precarización y por eso te invito a que te sumes y hagamos que se escuche muy fuerte otra voz. Y así nos vemos la próxima semana para seguir planeando cómo dar vuelta a todo.